La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Para eso, en el Primero de la Mañana contamos con el doctor Luis Rey, economista. Doctor Rey, qué gusto escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo están ustedes? Bien, ansioso por escuchar esto de que los jueces y los agentes deben pagar ganancias. Bueno, es un convencimiento personal, pero me parece que va a ser mayoritario a partir de los fundamentos que a continuación demos, Claudio. A ver. En primer lugar, primero vamos a derribar un falso mito que está instalado en la sociedad. El que dice que el salario no es ganancia, muy en boga, sobre todo en el sector sindical. El salario no es ganancia, y esto es estrictamente así. Pero el problema es que nuestra ley de impuesto a las ganancias, antiguamente llamada ley de impuesto a los réditos, no solamente grava la ganancia entendida como un incremento esencialmente del patrimonio neto del contribuyente, sino que también incide sobre el rédito, entendido como los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Por lo tanto, como el salario encaja en esta definición, es un rédito alcanzado por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. El problema radica que a los efectos de ganar progresividad de gravamen y evitar que el mismo recaiga sobre, por ejemplo, un humilde trabajador que aumentó su remuneración haciendo horas extras, lo que hay que hacer es elevar de manera muy importante el mínimo no imponible y las escalas del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, el argumento de los jueces y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para no quedar sujetos al impuesto parte de lo preceptado por el actual artículo 110 de la Constitución Nacional, que dice que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Es el principio de intangibilidad de la remuneración de los jueces, de la que tanto se habla. Y en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por conjueces, los conjueces son abogados de la matrícula sorteados para emitir un fallo. Ellos fueron en esa oportunidad Octavio Amadeo, Horacio Calderón y Osvaldo Rocha. En el caso Medina de 1936 se orientó en el mismo sentido de preservar el principio de intangibilidad para dejar a dichos magistrados fuera del impuesto a las ganancias. Sin embargo, 3 años después, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y esto es muy importante porque la Corte es muy observada en sus fallos por nuestro Poder Judicial y nuestro mundo académico, lo cual sigue atentamente, en el año 1939 dictó el fallo O'Malley versus Woodruff, en el que se concluyó que los jueces deben pagar el impuesto en cuestión, y esto es un tema ya dirimido en Estados Unidos. En palabras de la Corte de Estados Unidos, que se ajusta al argumento central, esencial y actual que sostenemos para la aplicación del impuesto a las ganancias para los jueces, es el que a continuación paso a extractar. Dice: el Congreso se ha comprometido en la posición que un impuesto no discriminatorio establecido sobre una base general sobre los ingresos netos no es, cuando es aplicado a los ingresos de un juez federal, una disminución del salario dentro de la prohibición del artículo 3, inciso 1 de la Constitución de Estados Unidos. Este artículo es semejante a nuestro 110. Luego continúa el fallo. Sugerir que limita la independencia de los jueces que asumieron luego que el Congreso los hubiera incluido dentro de las cargas comunes de la ciudadanía al hacerlos asumir su parte alícuota del costo de mantener al gobierno es trivializar la gran experiencia histórica sobre la cual los constituyentes basaron las salvaguardias del artículo 3, inciso 1. El someterlos a un impuesto general es meramente reconocer que los jueces son también ciudadanos y que su función particular dentro del gobierno no les genera una inmunidad de compartir con sus conciudadanos la carga material del gobierno cuya constitución y leyes están obligados a administrar. Cierro cita. Bueno, Claudio, pasó el tiempo,
Y en nuestro país, durante la administración Menem, se dictó la ley 24631, que derogó la exención del impuesto a las ganancias sobre los jueces en actividad de jubilados. Sin embargo, pasó lo insólito. Sin que hubiera un fallo alguno, sin que hubiera un fallo de corte de conjueces, a través de una acordada administrativa, la 20 de 1996, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de dicha acordada, reitero, 20 del 96, derogó o dejó sin efecto una ley nacional de impuestos, lo cual fue seguido en sendas acordadas por los supremos tribunales de justicia de las provincias, medidas estas que hubieran causado la indignación y repudio de un estudiante elemental de derecho. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Cortes Provinciales fueron por más, no se quedaron ahí. A través de sendas acordadas, también apartaron del impuesto a las ganancias a todos los funcionarios y agentes judiciales. Por su parte, más adelante, en la causa Gutiérrez Oscar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo del 11 de abril del 2006, también ratificó el principio de intangibilidad consagrado por el artículo 110 de la Constitución. Las desprolijidades continuaron, porque la ley 27346 estableció que constituyen ganancias de cuarta categoría gravadas por el impuesto a las ganancias las provenientes del desempeño de cargos públicos, nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los cargos selectivos, los poderes ejecutivos y legislativos. Y acá viene el tema. Pasaron a estar alcanzados los jueces. Dice, para el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive. Quiere decir que los nuevos jueces o magistrados nombrados a partir del 2017 pasan a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero los nombrados con anterioridad no. Un verdadero despropósito. Una clara violación al artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece el principio de igual remuneración por igual tarea, dado que los magistrados y jueces nombrados a partir de 2017 tributan, mientras que los nombrados con anterioridad no. Llegamos al día de ayer y bueno, el nuevo intento, a través de la ley de presupuesto que actualmente tiene estado parlamentario, de gravar con el impuesto a las ganancias a los jueces, no ha prosperado. En conclusión, la arbitrariedad y el privilegio continúan en un país donde una gran parte de la población no la está pasando bien, mientras que otra parte mira con admiración desde las revistas del corazón o de etiqueta a las monarquías europeas que religiosamente pagan el impuesto a las ganancias como cualquiera de sus súbditos en sus respectivos países, mientras que nuestros republicanos ministros de las Cortes Nacionales y Provinciales, jueces de grado, de cámara y los funcionarios judiciales, parecen pertenecer a una aristocrática nobleza de espada que se empecina en no pagar el impuesto a las ganancias. Impecable presentación, doctor. Por último, digamos a modo de curiosidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pagar un impuesto, en este caso tributar ganancias, con la independencia o no del Poder Judicial? Ninguna, porque como bien lo dice el fallo de 1939 de la Corte, la intangibilidad de la remuneración de los jueces debe entenderse como la intención a través de la baja de salario presionar sobre los jueces y sus decisiones. Pero en la actualidad existen numerosos institutos que impiden que eso ocurra, más allá de que el impuesto a las ganancias es una carga pública que corresponde a cualquier ciudadano, y los jueces y los magistrados de la nación son ciudadanos como nosotros y que deben contribuir con las cargas públicas, del mismo modo como hacen las monarquías europeas y sus súbditos en los países que tienen todavía monarquía, ¿verdad? O sea que el tema de la intangibilidad es un concepto muy mal entendido, sobre todo a la luz de las recientes declaraciones del doctor Lorenzetti. Firmado, doctor Luis Rey. Rey, que siga usted muy bien, muchas gracias, nos reencontramos la semana próxima. Gracias, saludos, muchas gracias.